Estamos considerando los nombres del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy nos toca ver el Espíritu del Señor. En realidad este nombre está tomado en una profecía de Isaías 61, de los versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, dice la Escritura, el Señor está sobre mí, porque me ungió a Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Señor, Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Como dijimos, esto está en Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Y que luego el mismo Señor Jesús leyó, como podemos ver, en la sinagoga de Nazaret, donde él había vivido. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30 es el pasaje. Lo repito, Lucas capítulo 4. Es interesante que el Señor interrumpe su lectura porque lo que seguía era el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí interrumpió la lectura el Señor, no leyó esta parte, porque esto es una cosa futura en nuestros días y que se cumplirá luego del arrebatamiento de la iglesia en los capítulos 4 en adelante de Apocalipsis hasta el final prácticamente, hasta el triunfo del Hijo de Dios sobre toda clase de maldad. El Señor, en su encarnación, vino a proclamar buenas nuevas, y este fue su mensaje, su accionar para sus contemporáneos, y aún así el pueblo judío le rechazó. No creyeron en su mensaje. Pero el Espíritu del Señor estuvo con el Hijo de Dios para demostrar al mundo el poder de sanidad espiritual y física que él tenía. El mensaje era de buenas nuevas de perdón, de restauración, del espíritu quebrantado, de la misericordia de Dios el Padre para con todos aquellos que estuvieran cansados y quebrantados de corazón a causa del pecado. En realidad es la obra del Espíritu Santo que actuaba en el hombre Jesús. Su poder estaba allí. Él pudo decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos miraban y escuchaban asombrados al Hijo de Nazaret, su convecino, decir semejante cosa, a tal punto que en definitiva lo echaron del pueblo, porque a causa de su incredulidad, el Señor se negó a efectuar un milagro, porque sabía de antemano que ni aún así le creerían. No aceptaron su testimonio. En definitiva, no creyeron en él. El Señor Jesús, en su apariencia humana, estaba ungido por el Espíritu Santo, y ellos le rechazaron. Su incredulidad era total, no le aguantaron en realidad. Somos muy rápidos a juzgar a aquellos vecinos del Señor que a causa de conocerle no admitieron, ni les entraba en su cabeza, ni en su parte espiritual, que pudiera ser quien decía ser, el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu del Señor, que estaba morando en él, como decía la profecía, y que era Dios mismo que en forma humana estaba allí con ellos. En realidad, el pasaje de Isaías que citamos recién es un pasaje que podemos llamar trinitario, porque allí están mencionados el Hijo que está hablando, el Espíritu Santo que es llamado el Espíritu de Jehová el Señor. En aquel momento histórico en la sinagoga se estaba cumpliendo y tenían delante suyo al autor y consumador de la fe. Al decir del escritor de la carta a los hebreos, y ellos le rechazaron.
Qué increíble, ¿no es cierto? En este sentido, copio un pasaje del libro Cristo en todas las Escrituras, página 153. Primero rechazaron a Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 1 al 3. También la piedra que desecharon los edificadores, Salmo 118, 22. Despreciado de los hombres, abominado de la nación, Isaías capítulo 49, verso 7. El autor de este libro, que me acompaña hace muchísimos años, es A.M. Hodgkin. La edición es del año 1953. Ahora, qué triste es pensar que en definitiva, en nuestra vida de inconversos hemos actuado así. El que hoy en día rechaza el Evangelio, lo hace por el mismo motivo. Rechaza al Espíritu del Señor. Una vez escuché a un predicador decir, si considera que el Espíritu Santo le ha tocado el corazón, acepte su mensaje, porque pocas veces va a poder escuchar su voz si hoy le rechaza. Esto lo he visto cumplido en mi propia experiencia. Personas que parecían tan cerca del Señor y en definitiva vivieron tan lejos. Muchas veces he pensado, qué lindo, qué bueno sería haber estado vivo en la época del Señor y verle actuar y hablar, pero en realidad, ¿qué pasó con sus vecinos? Le vieron, le escucharon, presenciaron sus señales o milagros, pero en definitiva no creyeron en él. Para nosotros hay una dura advertencia que está en el libro a los Hebreos, porque es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y en realidad rechazaron el mensaje o recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y sigue diciendo la palabra de Dios, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Qué triste, ¿no es cierto? Esto está en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. La Escritura dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, verso 7. Dios quiera, mi amigo, mi amiga, que usted, aún como creyente en Cristo, escuche la voz del Espíritu Santo, guiándole, ayudándole y le siga. Que el Señor nos bendiga y nos ayude.